La mayoría de veces eh, configuramos el vehículo pensando en el turbo o en la recarga rápida, eh, y utilizamos pinturas para aumentar el daño, o sea, la potencia de ataque. Pero siempre ocurre que, por ejemplo, en la recompensa diaria muchas veces te dan pinturas de tanto por ciento de disparos, y la utilizamos en nuestro vehículo preparado para con recarga rápida normal, plus o turbo, y hacen muy poco daño y prácticamente no sirven. Y más si tenemos, por ejemplo, el MI o la ballena, que sus pilotos cargan por la cantidad de daño a la vida. Entonces, para aprovechar estas pinturas, quédate a ver el siguiente vídeo. Hola, bienvenidos al canal de Massive Warfare de Jopo. Y bueno, antes de comenzar con el vídeo quería pediros que os suscribáis al canal y le deis a un like para que más personas que jueguen al juego puedan verlo, y a mí me ayuda a subir más vídeos como este. Como veis, estoy con el buscador que tiene la pintura de 40% de disparo, y en vez de tener el Turbo Plus, que normalmente tengo el Turbo Plus puesto, pues tiene el ataque intensivo, ese que cada vez que le das a un enemigo te aumenta el daño un 10%. Y bueno, ¿y qué pasa? Que esta pintura me ha salido pues en la recompensa diaria. Digo, pues, y es bastante buena. No voy a poner, normalmente le pongo una de 35 de ataque, me cuesta 80 de oro, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que como todos los vehículos tengo con recarga rápida plus y configurados para con turbo, con recarga rápida plus, configurados para que suelo ponerle pinturas de daño que son un poquito más baratas que la de disparo. Pues me encuentro que cuando me regalan una pintura de esta, normalmente yo no la compro nunca, pues o no la utilizo o la desperdicio. Pero bueno, probando el ataque intensivo con la pintura esta, pues he puesto un cronómetro de 60 segundos y he empezado a disparar. Y me ha hecho 64 disparos, incluso me hace un poquito más de un disparo por segundo. Si os fijáis, tiene RPM 24, o sea, 20,4. Y eso, y me ha hecho eso. Incluso luego la he probado con el turbo, normalmente Turbo Plus, y bueno, ya he puesto en otros vídeos que el mínimo para el Turbo Plus o para el turbo normal RPM es 21. Yo la tengo un poquito más baja, la tengo a 20,4. Pues me ha hecho 55 disparos. Lo normal ya me ha perdido 5 disparos en 60 segundos. Ya no me hace un disparo por segundo, pero como la tengo en el buscador y tengo siempre 2 disparos, pues me lo puedo permitir, porque no siempre estoy matando enemigos constantemente, y se me carga luego los 2 disparos de cuando disparo de uno a otro, y eso, ¿no? Entonces, yo por aquí tengo una cosita que voy a poner ahora, es esto que sale también al principio de la miniatura, y he ido haciendo cálculos porque como el turbo tiene un aumento del 30%, el turbo tiene un aumento de 30% de disparo, pues es lo mismo que, por ejemplo, que la pintura de esta que está aquí, que te aumenta el 30% de disparo, es lo mismo que el turbo. Entonces por eso te hace 60 disparos, y por eso el mínimo es 21. Luego, si te encuentras con una pintura que te regalan, o tú la compras porque tienes, yo que sé, pues tienes, por ejemplo, el golpeador, y lo tienes a 22, y a partir de grado 6 es cuando yo lo recomiendo poner el golpeador. Se puede poner antes, en grado 5 y en grado 4, pero ya como mínimo para hacer un disparo pues tienes que llegar a RPM 22, que se llega, a partir ya de grado 4 ya se llega a RPM 22. En grado 3 ya no se llega a RPM 22, incluso según con qué vehículo se llega a 24, ¿vale? Y luego tenemos esta pintura, que es la más barata, que son 15% de disparo, mínimo son 24 RPM. Y con esto, pues por ejemplo, pues cuando te salga una pintura de este tipo de regalada, pues
tienes alguna habilidad, por ejemplo, yo en esta tengo disparo intensivo, pero en otras tengo en el otro tengo el murciélago, esta que también te carga un poco de vida, en que la tengo en el desafiador, pues pongo esa, en el desafiador pongo esa, o cualquier otra pintura que no te debilita el daño y a lo mejor te da otra función como más daño, o porque esta te da recarga de vida o te aumenta la velocidad incluso, como las que hay, ¿no? Y nada más, este es el pequeño tutorial que tengo y lo mismo, y lo dicho, suscribiros al canal, dale un like y hasta el siguiente vídeo.